RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la cordial bienvenida hasta ahora a la doctora Paola Bustamante, directora de Evidencia Consultores. En su momento ha sido ministra de Estado. Qué gusto saludarla, doctora Bustamante, muy amable como siempre. ¿Cómo está? Mucho gusto, muy buenos días y gracias por la invitación. Saludos a todos los radioyentes y los que nos están viendo por las redes también de RCR, señor Hernández. Gracias. Gracias. El último fin de semana usted estuvo en Cajamarca, ¿no?, como parte de las actividades de la Feria del Libro de Cajamarca, y dentro de los diálogos por el desarrollo de Cajamarca, propuesta del Bicentenario, se realizó la presentación del libro Propuesta del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional, y usted ha sido uno de los ponentes, ¿no? Entonces me gustaría, en primer lugar, hablar de esta propuesta del Bicentenario, Rutas para el Desarrollo Regional. ¿Verdaderamente tenemos una ruta? ¿Podemos acceder a ella para lograr el desarrollo? Sí, yo creo que lo peor que puede suceder en nuestro país es seguir perdiendo las oportunidades que tenemos. Por lo tanto, cuando decidimos avanzar con este proyecto de Rutas para el Desarrollo Regional, el libro de propuestas del Bicentenario de Evidencia Consultores, asumimos el reto de hacer un análisis con un foco en las regiones. Y creemos, desde que comenzamos a concebir el libro, que era necesario mirar qué decisiones de política pública se tenían que presentar y aprobar, digamos, a nivel regional, para poder garantizar el crecimiento económico en las regiones y que este crecimiento sea de manera sostenida, con inversión privada y no solo inversión pública. Por lo tanto, esa fue la lógica y la apuesta que tuvimos. Se reunió a un grupo de autores, y bueno, somos coautores los que escribimos el libro, con una mirada transversal, en primer lugar 4 capítulos transversales con una reflexión sobre la descentralización, que todos sabemos que a 20 años pues no hemos logrado lo que esperábamos, pero el proceso sigue en marcha, así que tenemos que apostar, y con una mirada bastante ampliada en el territorio, donde vemos que es sumamente importante tener y garantizar mínimos, ¿sí?, de servicios, de por ejemplo, de acceso al sistema financiero, de acceso a infraestructura, de tal manera que en los diferentes territorios, y no hablo solamente de espacios, digamos, geográficos delimitados como distritos, provincias, sino en los territorios, existan las condiciones para que por lo menos se pueda invertir tanto en pequeña como mediana empresa, de tal manera que haya un movimiento económico. También vemos un capítulo sobre innovación, sobre infraestructura, de manera transversal, y luego vamos viendo algunos capítulos ya entrando, mirando el territorio y también los diferentes sectores. Entonces es una apuesta por la que estamos además en un proceso importante de coordinación a nivel regional, y esperamos que de cara a estas elecciones del domingo 2 de octubre, los ciudadanos informados tengan que tomar decisiones, además de manera activa, una participación, una ciudadanía activa, para que efectivamente elijamos a las mejores autoridades, y no pensando en el mal menor, sino en realmente quienes van a apostar por un cambio en el territorio. El otro tema que siempre se plantea uno como pregunta es si verdaderamente tenemos los recursos para atacar lo que siempre se menciona, y en campaña política, sobre todo en zonas rurales, se menciona el cierre de brechas. ¿Tenemos recursos, tenemos capacidades para enfrentar este cierre de brechas? Yo considero que recursos hay, probablemente no tenemos los recursos suficientes. Pero ya que usted mencionaba Cajamarca, cuando hemos estado en la Feria del Libro el día sábado, uno de los temas, y que fue un reto en función a los capítulos que se han escrito, es cómo cada uno de los capítulos, si nos concentramos en 3 capítulos, efectivamente podemos aterrizarlos en datos de Cajamarca. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del análisis de la descentralización, y respondiendo a su pregunta, si realmente hay suficientes recursos, vemos que Cajamarca no solamente recibe, digamos, los recursos que todo gobierno regional y locales reciben, sino además es importante los montos que reciben por canon y regalías.
Vemos en un dato que obtuvimos del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿sí?, entre los años 2010 y 2021, ¿no?, Cajamarca, respecto al porcentaje de ejecución de gasto de inversión, solo gastó en promedio en estos, entre el 2010 y 2021, el 52,5%. Por lo tanto, en este caso, Cajamarca, no necesariamente es que no hayan recursos, sino que no ha existido entre el 2010 y el 2021 la capacidad de ejecutar esos recursos. Vemos que a nivel local, ¿no?, también los recursos ejecutados llegan en Cajamarca al 61,9%. Por lo tanto, nuevamente, hay recursos que a nivel local no se han ejecutado. Por lo tanto, uno de los principales retos que tienen las nuevas autoridades que salgan elegidas el día domingo 2 de octubre, y por eso es importante saber elegir y conocer por quiénes vamos a votar, es con quiénes va a llegar la nueva autoridad. Porque es probable que digamos que el líder o la lideresa que gane, ¿no?, lo que gana en función a sus propuestas, pero también gana en función a cómo genera empatía con los ciudadanos. Sin embargo, esa empatía no necesariamente le va a servir para hacer una buena gestión. Por lo tanto, es sumamente importante poner sobre la mesa y seguir pensando en estos días que quedan a nivel nacional si las personas por las que vamos a votar realmente se van a rodear de personas que ayuden, por ejemplo, en este caso, a ejecutar mejor los recursos. Vemos que entre el 2010 y el 2021 fueron solo 7 departamentos los que ejecutaron del 75% a más, 7 de 25. Y a nivel local, solo un distrito a nivel nacional superó el 75%. ¿Eso qué significa? Digamos, de manera concreta y con evidencia, señora Hernández, que si bien es cierto, si uno mira todas las brechas que existen en el Perú y mira los recursos que tenemos, la primera reacción es no hay recursos. Pero lo segundo que vemos es que cuando hay, no se ejecutan adecuadamente por ejemplo, en este análisis nacional que se tiene del 2010 al 2021. ¿Qué es lo que está fallando allí? Porque usted acaba de citar una cifra solamente en el caso de Cajamarca. Casi la mitad del presupuesto no se ha ejecutado en 11 años. Y esto es muy grave. Si extrapolamos esto, por ejemplo, hace unos días conversaba con un economista del Centro de Competitividad Empresarial y nos decía que en el distrito de San Marcos, en la provincia de San Marcos, en Ancash, también, o sea, ya al segundo semestre se ha devuelto casi el 50% también de recursos. ¿Qué es lo que falla realmente? Bueno, lo que falla, en primer lugar, es que quienes asumen el rol de gobierno regional, el liderazgo del gobierno regional o las alcaldías provinciales y distritales, no tienen, el equipo suficiente, porque aquí, donde hay recursos, no hablamos, digamos, de que no hay recursos para contratar profesionales, sino que no se rodean de las personas que puedan ayudar a realizar, para comenzar, proyectos que puedan garantizar una mejor ejecución. Lo segundo, equipo administrativo que realmente sepa de tesorería, de administración, de procesos de licitación, de planificación, de dónde sacar el presupuesto para las actividades sin tener problemas. Entonces, eso implica tener profesionales, hombres y mujeres, con conocimiento y experiencia que ayuden a la gestión. Ese es un primer tema, yo diría, central. Lo segundo está vinculado con una adecuada planificación del presupuesto con los proyectos que se tiene en proceso. Yo creo que también es importante tener en cuenta los tiempos. Muchas veces se tiene el dinero, pero no se tienen los proyectos terminados o adecuadamente elaborados. Eso también implica un problema. Vemos que y el dato que le di hace un momento, señor Hernández, si bien es cierto, focalizado en Cajamarca, pero también, por ejemplo, tenemos el departamento que tuvo mayor ejecución entre el 2010 y el 2021 fue San Martín, y llegó al 84%. O sea, no vemos a ningún departamento que pase el 90% para decir que efectivamente gastó la gran parte de su presupuesto. Lo otro que también es importante señalar, y es que ustedes saben que la Contraloría, ¿no?, ha detectado que tenemos obras paralizadas. Y obras paralizadas porque también tenemos malas licitaciones, no se ubican bien a los proveedores, no se piden los documentos necesarios. Y vemos que en el país, en el Perú, al 30 de junio del 2022,
más de 29.700 millones de soles. Se encuentran paralizados en más de 2.346 obras. Es decir, algo invertimos, pero esa obra no va a terminar porque está paralizada por problemas del proyecto, del proveedor. Eso lo ha detectado la Contraloría a primer semestre de este año. Entonces, también tiene que ver, otra vez volvemos a meritocracia, servicio civil. Sobre la meritocracia y la profesionalización del servicio civil se habla poco. Siempre se dice que los mejores profesionales están en el sector privado, pero también hay buenos profesionales en el sector público, pero lamentablemente cada cambio de gestión se piensa que porque se gana la elección, entonces se tiene que cambiar a todos los funcionarios y las personas de confianza por personas que realmente prioricen por ser alguien muy cercano a quien gana la elección y no necesariamente por quien lo va a ayudar a lograr las metas, los objetivos y sobre todo los compromisos que asumió con la ciudadanía. Por eso es tan importante apostar por la reforma del servicio civil. Es importante, y aquí quiero dedicarle un minuto a este tema. Ya desde el año 2005 más o menos se decidió en el Perú avanzar por un servicio civil que permita la profesionalización de quienes entran a trabajar al Estado. Es un proceso que, si bien es cierto, ha tenido muchos problemas en el camino, pero vemos que, por ejemplo, hay gerentes públicos que están contribuyendo a la gestión de los gobiernos locales, pero todavía no avanzamos con los procesos de tránsito que implican que toda la organización, gobierno regional, por ejemplo, o ministerios, cuenten con personas y profesionales que hayan entrado en el marco del servicio civil. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Vemos actualmente que se está cuestionando, ¿sí?, el rol de servir, se está planteando que los trabajadores no están muy de acuerdo. Evidentemente, si tú al trabajador le comienzas a exigir, si tú al trabajador lo comienzas a evaluar o le planteas que lo van a evaluar, y en función a eso, evidentemente, su carrera puede tener algunas alertas, porque de eso se trata. Cuando hablamos del servicio público, y eso es bien importante que los ciudadanos también no solo lo conozcan, sino lo exijan. Quienes trabajan en el servicio público, y yo con mucho orgullo puedo reconocer que he trabajado en el servicio público más de 23 años de mi vida, tenemos que tener el compromiso del servicio a la ciudadanía. Por lo tanto, servidor o funcionario que no tiene claro que entra para servir al Estado y no para servirse, entonces tiene un problema. Y de eso es lo que se trata la reforma del servicio civil, de garantizar que los servicios públicos lleguen oportunamente y con calidad. No solamente decir que hay un 90% de acceso a agua, sino si esa agua viene con calidad y si además llega a las 24 horas. Si llega 2 o 3 horas al día, no estamos logrando la meta. Por lo tanto, es fundamental pensar en la reforma del servicio civil también como parte transversal de todo aquello que significa una mejor ejecución de la gestión pública. Doctora Paula Bustamante, muy reconocido por esta comunicación. Felicitaciones por esta presentación del libro Propuesta del Bicentenario Ruta para el Desarrollo Regional, donde usted es una de las coautoras, ¿no?, a través de un trabajo que se ha hecho un equipo profesional, multidisciplinario. Y en realidad es una lectura obligada para las futuras autoridades, ¿no?, porque en realidad hay diagnóstico, hay una hoja de ruta, ¿no? Lo que falta es transparencia, eso es lo real. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. Muchas gracias y muy buenos días. A pensar bien el voto para el domingo 2 de octubre. Muy buenos días para todos. Buen día. Conversamos con la doctora Paula Bustamante, directora de Evidenza Consultores. En su momento ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? RCR, la red que comunica y une al Perú.